Bueno, voy a prender la cámara. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente jueves. Bueno, estamos muy contentos de que estén aquí presentes y esperamos que el día de hoy podamos inspirarlos. Bueno, mi nombre es Ezequiel Linares, soy co-founder y Head of Growth en Slick. Y bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo crear experiencias organizacionales irresistibles. Les quiero dar la bienvenida a nuestro primer webinar. Quiero contarles que estamos muy emocionados de haber comenzado este nuevo ciclo de vivos, que a partir de julio se va a estar llamando en People Experience Live, en donde les vamos a estar compartiendo toda nuestra experiencia y aprendizaje de estos últimos 4 años, ayudando a organizaciones en todo el mundo a diseñar, ofrecer y mejorar de forma continua la experiencia de los colaboradores. Bueno, en 2021, como empresa de tecnología de Employee Voice, identificamos que las compañías tienen una enorme oportunidad por diseñar la experiencia que quieren ofrecer antes de comenzar a medir y hacer encuestas de feedback. Y es por eso que, como les decía, en el webinar de hoy vamos a hablar del marco conceptual de cómo diseñar una experiencia irresistible. Y en los próximos vivos que vamos a estar haciendo, vamos a estar yendo más a detalle y vamos a estar hablando de casos reales y entrevistando a líderes de People Experience en organizaciones que ya lo están haciendo. ¿Bien? Además, les vamos a compartir los resultados de People Experience Benchmark 2021 que realizó nuestro equipo de Research Center en noviembre. Bueno, un aviso importante, en el margen inferior derecho pueden ir dejando sus comentarios, ¿bien? Hay una opción que dice preguntas y respuestas, y ahí van a poder ir dejando sus preguntas, que las vamos a ir respondiendo a lo largo del webinar o al final, vamos a ir viendo cómo se da. Incluso también las que no lleguemos a responder, después les vamos a responder personalmente. Así que súper importante que dejen sus preguntas porque nos va a nutrir mucho a todos, ¿no? Bien. A ver, voy a pasar a la siguiente slide. Bueno, a ver, les voy a pasar a presentar al panel de lujo que tenemos hoy. Tenemos a, bueno, Daniela Miras. Daniela Miras es Head of People Experience Consulting en Slick. Daniela es psicóloga, tiene más de 15 años de experiencia en recursos humanos y los últimos 8 años se especializó en lo que tiene que ver con bienestar y transformación cultural. Y hoy nos va a estar hablando sobre el framework de diseño de experiencia organizacional. Después tenemos a Paulina. Paulina Robalino es Head of People Science y Research Center en Slick. Paulina tiene más de 10 años de experiencia en investigación y análisis de datos y es quien nos va a estar hablando sobre People Analytics y los resultados del estudio de mercado que realizamos. Y bueno, y tenemos un invitado de lujo, Marco Fantini. Marco Fantini tiene casi 20 años de experiencia en HR, un montón. Ha formado parte de muchos equipos distintos dentro del universo o de los equipos de HR y los últimos 4 años se especializó en lo que tiene que ver con experiencias organizacionales. Así que Marcos al final nos va a estar compartiendo su experiencia de haber implementado este framework del que vamos a hablar en el webinar. Y bueno, como todos sabemos, en estos últimos 24 meses el mundo ha cambiado significativamente y mucho de lo que funcionaba antes no funciona hoy ni va a funcionar en el futuro. Sumado a eso, las posibilidades de ser emprendedor y de ser independiente se han ampliado considerablemente a partir de la globalización. Así que las organizaciones que no se enfoquen en el diseño, en el rediseño y en la co-creación junto con los colaboradores de las experiencias van a tener dificultades en alcanzar los resultados de negocio, crecimiento, innovación y demás. Así que bueno, para eso estamos aquí, para ayudarlos a que eso no suceda y a que puedan crear excelentes experiencias
en sus organizaciones. Bueno, para los que no nos conocen, en Slick ayudamos a las empresas a hacer justamente esto que vamos a hablar en el webinar, que es diseñar experiencias organizacionales irresistibles, con la misión, con la motivación y con el objetivo de que ambos puedan desatar su máximo potencial y realmente generar un impacto en el mundo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Primero, a través de nuestro equipo de People Experience y nuestro equipo de People Analytics, nos enfocamos junto con la organización y todo el equipo de HR y los colaboradores en el diseño de la experiencia que queremos ofrecer a los colaboradores, trabajando con distintas técnicas de las que vamos a hablar en el webinar. Y luego, a través de nuestra plataforma de Employee Voice, lo que buscamos es obtener feedback de los colaboradores durante todas las etapas de su viaje en la organización, desde el momento de atracción hasta la relación post-salida. Y bueno, nuestra plataforma cuenta con reportes online en tiempo real, donde también utilizamos Machine Learning, Data Science, con el objetivo de poder, de una manera simple y ágil, encontrar cuáles son las oportunidades de mejora en cada una de las etapas del viaje del colaborador. También acompañamos a nuestros clientes con nuestro equipo de People Science, liderado por Paulina, en utilizar otra data del negocio, como puede ser performance, como puede ser NPS de clientes, como puede ser ventas, para encontrar otros insights que nos ayuden a generar impacto en la organización. Y bueno, y vamos a estar lanzando nuevos módulos. Uno de ellos es el módulo de performance, pero bueno, ya se van a enterar cuando llegue el momento, a través de los distintos canales. Bueno, y en nuestra tecnología también buscamos mucho la parte de integraciones, trabajar con la parte de integraciones, porque sabemos que las organizaciones tienen ya algunos sistemas para eso, para manejar la nómina y distintas necesidades, así que bueno, nos integramos con algunas de esas plataformas. Bueno, actualmente estamos ayudando a organizaciones de todas las industrias, que van desde los 200 a los 100.000 colaboradores en Latinoamérica, en España y en Estados Unidos. Así que bueno. Bueno, y si quieren ponerse en contacto con nosotros, nos pueden ingresar a nuestra web y solicitar ahí una call directamente, pueden agendar. Nos pueden escribir a sales@slickpro.com, nos pueden escribir a consulting@slickpro.com, nos pueden buscar a nosotros en LinkedIn y escribirnos. Estamos disponibles en lo que podamos ayudar. Y bueno, ahora le voy a ceder el micrófono a Dani y a Pauli, que nos van a estar contando sobre el framework y los resultados del estudio. Dale, excelente, Elce. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. La verdad me pone muy contenta ver a tantas personas acá conectadas. A nosotros nos encanta el framework y trabajar en People Experience y ver que hay tantas personas interesadas en profundizar. Está buenísimo. Así que bueno, muchas gracias por sumarse. Antes de avanzar con el concepto de People Experience, me gustaría hacer un repaso muy general, muy por encima de cómo llegamos a hablar de People Experience, cómo llegamos a este momento hoy por hoy. Siguiendo la bibliografía y los grandes autores, podemos dividir evolución de recursos humanos en 4 momentos. En un primer momento hablamos de una etapa de utilidad en donde el colaborador era contratado para ofrecer un servicio a la organización, ofrecía su servicio y a cambio de eso recibía una remuneración, un sueldo acorde a su trabajo. Era un vínculo totalmente transaccional y no había una emoción mediante, ¿sí? En un segundo momento pasamos a la etapa de productividad, en donde, como su nombre lo indica, las organizaciones buscaban que los empleados realizaran la tarea de manera más rápida con el fin de obtener mejores resultados y resultados más rápidos, ¿sí? Para justamente ser más productivas. En esta etapa las organizaciones empezaron a trabajar en todo lo que es procesos de mejora continua, y si vemos tanto la etapa de utilidad como la etapa de productividad, el colaborador o el empleado era un número más dentro de la organización, y recursos humanos cumplía el rol principalmente de lo que es administración de personal.
En estas etapas teníamos a la organización en el centro y teníamos un vínculo transaccional, como bien decía el comienzo. En una tercera etapa, y acá seguramente ya muchos de nosotros empezamos a familiarizarnos con esto y empezar a conocer un poquito más, hablamos de la etapa de compromiso o de engagement. ¿Y en qué consiste? Las organizaciones buscaban generar acciones para aumentar el compromiso o el engagement de los colaboradores, entendiendo que esto tenía un impacto en los resultados. ¿Bien? Empezamos a medir clima dentro de las organizaciones una vez al año o una vez cada 2 años, y con esos resultados, a partir de las oportunidades que se detectaban en esos resultados, implementamos acciones. 2 temas importantes en relación a esta etapa. Recursos humanos, con los resultados, diseñaba acciones para el resto de la compañía, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, eran acciones cortoplacistas, podríamos decir. Nos salía como oportunidad trabajar en beneficios, se generaba una acción puntualmente de beneficios, pero tenía un impacto en el corto plazo, no era algo sostenido en el tiempo, no era un compromiso sostenido en el tiempo. Y ahora pasamos a la cuarta etapa, ¿sí? Actualmente muchas de las organizaciones todavía están en esta transición. Muchísimas organizaciones están en la etapa de compromiso, pero es un sine qua non pasar a la etapa de experiencia, empezar a trabajar en la experiencia. ¿Por qué? Porque como contaba Ezequiel recién, hace varios años en realidad, y se acrecentó muchísimo con la pandemia, pero sobre todo también con la transformación y la evolución digital que están teniendo las organizaciones, los colaboradores y las personas empezaron a tener distintas expectativas y distintas necesidades, ¿bien? Y las empresas que no diseñaran que no gestionaran la experiencia de manera integral, iban a empezar a perder, iban a quedar por fuera. Hoy por hoy los talentos, tenemos una fuga de talento dentro de las organizaciones, tenemos colaboradores que van pivoteando de organización en organización, buscando cuál es la organización que más les gusta para trabajar, y acá radica una diferencia puntual y principal con la etapa anterior, con las etapas anteriores. Antes, las personas trabajaban donde necesitaban trabajar. Hoy podríamos decir que las personas eligen y trabajan donde quieren trabajar. Entonces, imaginémonos dónde o en qué tipo de organización buscan trabajar los colaboradores. Seguramente donde la gestión de la experiencia se realiza de manera integral. ¿Bien? Está dividida ya la responsabilidad que antes estaba solamente de un lado de la cancha, podríamos hablar. Veamos un ejemplo, una diferencia. En las etapas anteriores teníamos a los colaboradores o a los candidatos o los participantes esperando del otro lado del teléfono recibir el llamado de parte de la organización para avisarles que quedó seleccionado para un puesto de trabajo. Y hoy por hoy son muchísimas las empresas que están esperando recibir un llamado, un mail, un aviso de parte de un candidato para decirles que aceptó la propuesta de trabajo, ¿sí? Entonces, vemos que efectivamente las personas buscan trabajar y eligen trabajar en donde se gestiona la experiencia de manera integral. Bien, y hasta acá hablo de experiencia. Bueno, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de experiencia? Hacemos referencia a todo, pero absolutamente todo lo que las personas viven y sienten, y acá recalco la palabra sienten porque hablo de principalmente del aspecto emocional, lo que los colaboradores y las personas sienten en todos los puntos de contacto que tienen con la organización. Esto es, desde antes de entrar a trabajar en una empresa, desde que ven un anuncio, hasta que quedan seleccionados, ingresan, tienen el onboarding, crecen personalmente, se desarrollan también profesionalmente, ¿sí? Van cambiando hasta que se van de la organización e incluso de manera posterior. Absolutamente todo este recorrido es lo que hacemos referencia a esto cuando hablamos de experiencia de las personas, ¿bien? Ahora, algo importante, nosotros no gestionamos, las organizaciones no gestionan la experiencia de las personas solamente porque se levantaron el día de hoy y dijeron vamos a gestionar, nos levantamos con buena onda, vamos a gestionar la experiencia de las personas. No funciona así y todos lo debemos conocer. Esto tiene un impacto directamente en los resultados de la organización, en los indicadores de la organización. Y ahí es importante porque las dos patas empiezan a conversar entre ellas.
Nosotros no hablamos de gestión de la experiencia por un camino y los resultados del negocio por el otro, sino que una de las dos está al servicio de la otra, ¿bien? Es importante tener esta mirada integral para darle sentido a las cosas que hacemos. Hay muchísimas investigaciones que hablan del impacto que tienen los resultados o la gestión de la experiencia en los resultados del negocio. Nosotros traemos para compartirles solamente algunos, pero podemos ver que las empresas que gestionan la experiencia de manera integral de las personas tienen un 22% más de rentabilidad, son un 21% más productivas, son un 18% más innovadoras que aquellas que no lo gestionan, y el dato de estrella acá es que tienen un 45% menos de rotación que las empresas que no lo gestionan, ¿sí? Digamos que pueden trabajar un poco o fidelizar en mayor medida y atraer en mayor medida a los talentos dentro de la organización. Y acá solamente si nos basamos en datos numéricos, pero nos pongamos del lado de clientes también. Perdón. Cuando trabajamos en la experiencia de las personas dentro de la organización, tenemos un impacto directo en la experiencia de nuestro cliente final, del consumidor final, ¿sí? Seguramente a todos o a muchos de nosotros nos puede haber pasado. Voy a mencionar, no sé, algún ejemplo como para bajarlo más a la realidad. Si yo voy a un local o voy a una empresa para consumir un servicio en donde la experiencia no se gestiona dentro de esa empresa y me atiende un colaborador que no tiene buen vínculo con su líder, que no recibe reconocimiento más allá de hacer bien su desempeño, que no tiene la tecnología y las herramientas necesarias para hacer su trabajo, no tiene un buen vínculo en equipos, le pasan todas, pobre, ¿no? Pero voy al extremo máximo. Y encima ese día era el aniversario y no recibió ningún saludo por parte de nadie en la organización. ¿Cómo creen que me va a atender esa persona? ¿Con qué nivel de entusiasmo o cuál es la experiencia que me va a hacer sentir a mí? En mi opinión, dudo que me genere una experiencia wow, una experiencia que yo diga, qué excelente experiencia me hizo pasar esta persona, ¿sí? Como mucho, no me va a atender mal, pero me va a generar una experiencia normal, tranquila. Ahora, si yo voy a una empresa en donde la experiencia sí se gestiona, me atiende un colaborador que recibe reconocimiento de parte de su líder, que recibe feedback, tiene un vínculo de cercanía, podríamos decir, conversa y se siente cómodo dentro de su equipo de trabajo, respira los valores que la organización plantea que tiene la tecnología, las herramientas necesarias para atendernos, y bueno, ese día, vamos a poner el mismo ejemplo del otro, era el aniversario y recibió un saludo de parte de sus compañeros y su líder. ¿Cómo creen que esa persona va a atenderme? En mi opinión, seguramente me va a hacer sentir y me va a hacer vivir una experiencia muy superior al caso anterior, ¿sí? Y siempre, obviamente, entendiendo que el servicio por sí fue satisfactorio de las dos partes, más allá de la atención. Si el día de mañana a mí me preguntan, me piden recomendación sobre a qué empresa ir, con seguridad yo voy a mencionar el segundo. Y ahí vemos el impacto directo que tiene la gestión de la experiencia en el cliente final y por ende en los resultados de negocio, ¿sí? Una vez mencionado todos estos datos, ahí Pauli nos va a contar cómo están las organizaciones hoy por hoy en lo que respecta a gestión de la experiencia. ¿Cómo fueron los datos que vimos en la investigación, Pauli? Gracias, Dani. Y como bien mencionamos, hemos visto que tiene un impacto en la organización, pero a pesar de que vemos este impacto, lo hemos vivido también, cuando analizamos nuestros datos nos encontramos con algo, digamos, llamativo, porque en realidad tan solo el 5% de las organizaciones que participaron nos decían que gestionan, miden y además buscan constantemente mejorar las experiencias de sus colaboradores. Esto la verdad que nos parece llamativo hoy, como decíamos, estamos implementando, involucrándonos más con los colaboradores, así que la buena noticia de esto es que hay todavía más de un 90% de organizaciones que pueden mejorar, y para eso Dani nos va a contar a lo largo de este encuentro qué pasos tenemos que seguir o cómo podemos empezar a implementarlo. Genial, Pauli. Bueno, me encanta esto de decir, bueno, no todo está perdido
este 90% de organizaciones tiene la posibilidad de trabajar para poder mejorar o elevar su nivel de madurez en relación a la gestión de la experiencia. Y acá por eso, como contaba Pauli, les comparto los pasos generales para diseñar una estrategia de People Experience. A tener en cuenta, estos son los pasos generales, ¿bien? Como hablamos de la experiencia, las necesidades y expectativas son distintas y de las organizaciones también, por lo cual estos pasos que les vamos a compartir se pueden ir modificando y ayornando según la realidad de cada organización, obviamente. Se los menciono a nivel general y después hago doble clic y profundizo en cada uno de ellos. A ver, como punto de partida tenemos que armar una célula de trabajo interdisciplinaria, identificar nuestro Journey Map actual y nuestra propuesta de valor actual en la compañía, identificar los arquetipos que creemos que tenemos, podemos hacer una versión 1.0 de los arquetipos, escuchar a las personas, hacer entrevistas, encuestas, focus group, validar los arquetipos que habíamos dicho anteriormente, a ver si están ok o no con toda la información relevada, hacer o actualizar el Journey Map por cada uno de los arquetipos, y con toda esta información rediseñar nuestro Journey Map ideal y la propuesta de valor. Y finalmente, armar la estrategia de People Voice para asegurarnos de tener de manera frecuente y oportuna la percepción de los colaboradores para poder accionar. Vamos a hacer foco en cada uno de ellos. Les pido que si van teniendo dudas o consultas, recuerden que lo puedan poner en preguntas y respuestas o en el chat, ¿sí? Vamos a ir tratando de responder ahora o al finalizar, y en caso que queden pendientes, después los vemos en privado. ¿Bien? Vamos con el armado de la célula interdisciplinaria. ¿A qué hacemos referencia? A ver, uno de los aspectos que yo mencionaba cuando hablaba de las etapas, cuando hablaba de la etapa de compromiso, yo dije, hay una contra de la etapa de compromiso, y es que los equipos de recursos humanos diseñan acciones para el resto de la organización, para todos los colaboradores. Cuando hablamos de People Experience, de experiencia de las personas, sí o sí, recursos humanos tiene que diseñar acciones con el resto de la organización. Bien, entonces, de partida tenemos que tener a personas, a líderes y a colaboradores de distintos equipos formando parte de la mesa de análisis, diseño, construcción e implementación. Cuando hablamos del equipo de recursos humanos, hablamos de referentes de las diferentes partes, las diferentes áreas de recursos humanos, incluyendo acá un referente de People Analytics. ¿Por qué? Porque toda la información que vamos a estar trabajando necesitamos que conversen entre ellos. No van a ser datos de manera aislada, sino que necesitamos sacar correlaciones, hacer análisis predictivos que nos permitan accionar de manera proactiva frente a diferentes problemáticas, ¿sí? El análisis con los datos a lo largo de todo el diseño es clave. Después Pauli va a profundizar en el tema. Bien. Una vez que tenemos armado la célula de trabajo, vamos a identificar nuestro Journey Map general o nuestro Journey Map actual y nuestra propuesta de valor actual. Acá un dato importante, ya les voy a contar qué es el Journey Map, pero el Journey Map, antes de meterme de lleno en el concepto, es como el elemento estrella, podríamos decir, cuando hablamos de People Experience. Es lo que tenemos que tener mapeado sí o sí para poder arrancar. Y un dato significativo en relación a esto, cuando hicimos la investigación, es que solamente el 17% de las organizaciones lo tiene mapeado. ¿Bien? Entonces, es una oportunidad enorme para poder avanzar. Estamos muy lejos, a partir de estos resultados, muy lejos de lo que nos gustaría estar o de lo que necesitaríamos estar para poder hacer frente a la competitividad que tenemos hoy por hoy. ¿Bien? Ahora, conceptualmente, ¿qué es el Journey Map? El Journey Map es muy ligado a, como explicaba, experiencia de las personas. Es el viaje que tienen los colaboradores y todos los puntos de contacto que tienen con la organización desde antes de quedar seleccionados hasta que sean de la organización, ¿sí? Ahora les voy a mencionar en detalle cada una de las etapas, pero sí como aspecto general les cuento que las etapas de un Journey Map pueden ir variando de la organización de organización en organización. Los nombres pueden ir variando de organización en organización. Para ayudarnos más a la cultura de la organización o para ser más creativos, innovadores. En algunas organizaciones nos podemos encontrar con nombres de etapas más disruptivas, pero en términos generales y tradicionales, podríamos decir, las etapas son más o menos las mismas, ¿sí?
la atracción, cuando yo veo un aviso, por ejemplo, veo un aviso en LinkedIn, la selección, participo del proceso de selección con las distintas etapas. Una vez que quedo seleccionado, la etapa de onboarding, en donde voy teniendo la inducción en el puesto y todo lo que hace el onboarding. Voy creciendo dentro de la organización, esta es otra etapa, voy creciendo dentro de la organización, voy consolidándome personal y profesionalmente, porque hablamos de los dos planos, ¿sí? Voy cambiando, voy ascendiendo, voy participando de concursos y demás, voy teniendo distintas necesidades, aspirando a distintos beneficios y demás dentro de la organización. Y finalmente, la etapa de salida, en donde me desvinculo de la organización, pero sigo manteniendo un vínculo previo a la salida y en muchas ocasiones un vínculo posterior de acompañamiento del colaborador que se fue de la organización. Todas estas etapas tienen subetapas, podríamos decir, que son los puntos de contacto o los touch points, ¿bien? Por ejemplo, vamos a ver, selección tiene sus principales puntos de contacto, que son los que vamos a evaluar después cuando hagamos la medición, onboarding los propios, crecimiento los propios. Estos puntos de contacto también pueden ir variando de empresa a empresa, porque está muy ligado a las prácticas y a los procesos que implementa cada organización, ¿sí? Vamos a ver, a modo de ejemplo, cuáles pueden ser los touch points, y cuáles pueden ser, porque como les digo, pueden ir variando según las empresas, pero ¿qué touch point podemos encontrarnos en la etapa de selección? Bien, como primer punto de contacto, encuentro una búsqueda que me interesa, ingreso a LinkedIn, veo una búsqueda que me gusta, aplico la vacante, me puede resultar simple, puedo tener una experiencia simple, o por el contrario puede ser muy engorrosa, porque me rederiva a otro link en donde me pide que cargue mis datos personales y que después cargue mi currículum, y así sucesivamente. Todo eso va generando experiencia en mí. Me informan si ingreso al proceso de selección o no, por el contrario, no me dicen nada. Participo de las instancias del proceso de selección, ¿sí? Participo de la entrevista personal, de la entrevista grupal, de pruebas técnicas, ¿bien? Me informan sobre el avance del proceso de selección, me dicen cuáles van a ser las etapas generales del proceso, me dicen si avanzo y me dan feedback sobre las siguientes, y me dan feedback previo a las siguientes etapas, me dicen si no quedé seleccionado y no me dan feedback o si me dan feedback, y finalmente me confirman si ingresé al puesto de trabajo o no. Todas estas etapas o todos estos touch points pueden ir siendo diferentes en cada organización, ¿bien? Esto, como yo les decía, no solamente va cambiando el touch point, sino que las prácticas que tenemos vinculadas a estos puntos de contacto también pueden ir siendo diferentes, ¿bien? Ahora bien, ya tenemos nuestro journey, ya tenemos identificados cuáles son los touch points, ahora vamos a identificar los arquetipos o armar los arquetipos versión 1.0, ¿sí? Los arquetipos el arquetipo es otro de los elementos claves al momento de trabajar en la experiencia de las personas, ¿bien? Y frente a esto, otro dato llamativo que nosotros vemos en la investigación es que solamente tenemos una población de 34% de colaboradores, o de organizaciones, perdón, que implementan o tienen identificados sus propios arquetipos, ¿sí? ¿Por qué es importante trabajar en los arquetipos? Justamente, como hacíamos antes, las expectativas y las necesidades van variando. Todas las personas en general tenemos expectativas y necesidades distintas, porque pasaría algo distinto dentro de las organizaciones, en donde vemos que todas las personas tienen necesidades distintas. Deberíamos acompañarlos a través de una experiencia lo más customizada posible. Por ejemplo, no va a tener la misma necesidad y la misma expectativa una persona que recién ingresa a la organización a una persona que tiene 34 años dentro de la empresa. Lo mismo que no va a tener la misma necesidad y expectativa una madre de 2 niños a una persona que no tiene ninguna persona a cargo o al cuidado. Y así podríamos decir infinitas diferencias en cuanto a necesidades y expectativas. Básicamente, ¿qué son los arquetipos? Son agrupadores que nos permiten identificar distintos clústeres,
¿sí? O clasificaciones de personas dentro de la organización cuyas necesidades y expectativas son similares, cuyos aspectos demográficos son similares. Hay un montón de variables que podemos tener en cuenta para poder armar esta categorización. Y ahí entra en juego de nuevo todo lo que es People Analytics para poder ayudarnos con los datos a armar esta clusterización, ¿sí? Tenemos datos demográficos, la organización en sí puede estar organizada, la estructura puede estar organizada por distintos rubros y eso también influye. Tenemos posiblemente encuestas anteriores de las cuales podamos tomar las respuestas y ver patrones recurrentes de respuestas en los colaboradores. Bueno, con toda esta información vamos armando nuestra primera versión de los arquetipos. Bien, ahora bien, ya tenemos el journey, ya tenemos los arquetipos. Ahora vayamos a escuchar más ampliamente a las personas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer encuestas de relevancia y percepción, vamos a hacer entrevistas, vamos a hacer focus groups, ¿bien? Para poder conocer la percepción de los colaboradores. ¿Y en qué nos sirve tener encuestas de relevancia y percepción? Justamente en estas encuestas lo que nosotros vamos a hacer es relevar cómo perciben los colaboradores estos puntos de contacto que nosotros teníamos en nuestro Journey Map, ¿sí? Para los colaboradores, ¿son importantes? ¿Son relevantes o no? Y si son relevantes, ¿cómo perciben que sucede en la organización? Este tipo de encuesta lo que nos permite hacer es identificar gaps, identificar si hay algún punto de contacto que para los colaboradores es importante, es relevante, y tienen una percepción baja al respecto. Bueno, esos focos, esos temas, son aspectos que sí o sí deberíamos estar trabajando en un corto plazo, junto con los equipos, haciendo foco en los mismos, ¿bien? Sumado a estas encuestas, como les decía recién, vamos a hacer, en caso de ser necesario, entrevistas personales y focus groups, sobre todo para ampliar en cuanto a las expectativas y necesidades de nuestros arquetipos. ¿Bien? Dani, si quieres antes de avanzar, y justo que viene con este tema, tenemos una pregunta en el chat que nos dice que cuando hablamos de arquetipos nos estamos refiriendo a buyer persona, y si, es decir, estos dolores y necesidades y características hacen que se agrupen o se agrupan por algo en particular. Excelente pregunta, Pauli, muchas gracias. Estamos hablando, es un concepto muy similar al buyer persona y está muy bueno que lo traigan a colación porque muchos, por no decir la mayoría de los términos que traemos cuando hablamos de people experience, vienen de customer experience, ¿sí? Vienen de la otra parte. Y desde recursos humanos empezamos a adoptarlos y adaptarlos según nuestras necesidades. Así como cuando hablamos en marketing de buyer persona y necesitamos diseñar o identificar estos buyer personas para acompañarlos y para llegar de diferente forma a cada uno de ellos, hacemos lo mismo internamente con los equipos, con las personas que tenemos dentro de la organización o que queremos tener dentro de la organización, incluyendo todo lo que es candidatos y personas en general. Así que sería lo mismo adaptado y tomado internamente dentro de la organización. Y con respecto a la otra pregunta, ¿me repetís, Pauli? ¿Qué decían? Acá está, se segmentan y se agrupan por alguna característica particular. Sí, totalmente. Como planteé recién, los agrupadores, los arquetipos, para lo que nos sirve hacer los arquetipos es para agrupar a las personas por necesidades y expectativas similares y por características incluso demográficas, pero diría que lo demográfico pasa a un segundo plano. Lo principal es trabajar y acompañar en el diseño de estrategias a personas que tienen similares expectativas y similares necesidades. ¿Bien? Pero es totalmente en esa línea. El fin de armar un arquetipo es poder categorizar según características puntuales, características similares. ¿Bien? En este punto podemos hablar de algunos arquetipos, a modo de ejemplo, en donde cuando avanzamos con el armado de arquetipos, lo que hacemos es ponerle, por ejemplo, un nombre, y hablamos del arquetipo de Juan, y dentro del arquetipo de Juan
vamos a incluir las necesidades y expectativas que tienen todos los Juanes dentro de la organización. Todas las personas que tienen similares características en cuanto a expectativas y necesidades, y también algunos aspectos demográficos. Espero haber sido clara con la respuesta, y si no, por favor, repreguntar o pedirme hacer doble clic en lo que sea necesario. Sí, Dani, y no sé si ahora tenemos otra pregunta ahí en la casillita de preguntas-respuestas. Están hablando sobre, desde la experiencia, qué factores internos y externos debería tomar en cuenta al momento de... Uy, perdóname un segundo que no lo estoy pudiendo chequear bien. Al momento de diseñar People Experience, con el tema del bienestar del colaborador. Bien. Bueno, justamente todos estos puntos de contactos que nosotros, no me queda muy claro la validación, bueno, ahí lo vemos bien, todavía no profundicé en eso. Todos los puntos de contacto que nosotros vemos que tiene el colaborador con la organización implican y hacen al bienestar. En cada una de las etapas del colaborador, por ejemplo, en la etapa de crecimiento, consolidación y cambio, nosotros hablamos de aspectos vinculados al feedback, a la evaluación de desempeño, al trabajo en equipo, ¿sí? A contar con las herramientas necesarias para poder desempeñarse, al vínculo con el líder, y son todos aspectos vinculados al bienestar. Justamente ayer veía otro webinar que hablaba de el bienestar en los colaboradores, y hoy leí un post en relación a eso, y yo decía, estamos hablando prácticamente de lo mismo, ¿no? Estamos hablando de la experiencia de los colaboradores, pueden ser distintos frameworks, pero estamos hablando de trabajar en los puntos de contacto que el colaborador tiene con la organización para mejorar el bienestar, mejorar el compromiso y hacer que el colaborador viva una experiencia única e irresistible dentro de la organización y elija quedarse con nosotros. ¿Por qué? Porque percibe bienestar dentro de la organización, ¿sí? Básicamente ese es el vínculo con bienestar. Con respecto a, que hay otra consulta ahí que no quedó claro lo de la validación de arquetipos, todavía no me metí, así que ahora avanzamos con lo que es la validación de los arquetipos. ¿En qué consiste la validación de los arquetipos? Nosotros ya tenemos una versión, no de nada, Alexandra. Ya tenemos una versión 1.0 de los arquetipos, elaborado con toda la información que teníamos previamente. Ahora implementamos una encuesta, implementamos encuestas, focus groups, entrevistas individuales, veamos si todos los arquetipos que nosotros habíamos mencionado y los agrupadores, tal como lo habíamos planteado, son funcionales y están desarrollados o diseñados de igual manera a lo que relevamos en las encuestas y en las mediciones, ¿sí? Puede suceder que cuando nosotros implementamos la encuesta, implementamos focus group, veamos que el agrupador que habíamos hecho anteriormente no se está dando de manera tan lineal hoy por hoy, porque todo va cambiando, ¿bien? Entonces, eso nos va a llevar a, bueno, revisemos los arquetipos que teníamos anteriormente, volvamos a meter, ya con la encuesta y con los resultados de las últimas mediciones, volvamos a meter todo en la bolsa de análisis, ¿sí? Y los repasemos y los realicemos nuevamente, ¿sí? Puede suceder, como les decía, un caso en donde tenemos que cambiar los arquetipos que teníamos antes, porque justamente los perfiles de nuestra organización y las necesidades y expectativas se han modificado, o por el contrario, puede suceder que teníamos un muy buen análisis hecho previamente y coincide con lo que podemos ver a partir de los datos relevados en la encuesta. ¿Bien? Dani, propongo, Dani, que hagamos un webinar sobre arquetipos. Me encantó. De hecho, lo teníamos un poco en mente, pero me parece que es un tema para explayarse un montón. Y además nos quedan 17 minutos y tenemos que por ahí terminar con algunas slides y charlar con Marcos. Así que, si querés, avancemos. Dale, excelente, avanzamos nomás. Después todas las preguntas las vamos a responder de manera individual, ¿sí? Lo que nos llevemos a hacer acá. Bueno, validamos los arquetipos. Buenísimo, ya tenemos nuestros arquetipos validados.
armamos el Journey Map por cada uno de estos arquetipos, entendiendo que el viaje de cada uno de estos arquetipos es distinto y las emociones en cada uno de estos puntos de contacto es distinta. Y con toda esa información ya estamos listos para poder trabajar en el diseño de nuestro Journey Map ideal. ¿Qué es lo que queremos ofrecer y cómo queremos que sea la propuesta de valor a las personas hoy por hoy? Una vez que ya tenemos diseñado el nuevo Journey Map y la propuesta de valor, la implementamos y armamos la estrategia de People Voice para asegurarnos de contar con manera frecuente y oportuna de la percepción de los colaboradores a lo largo de todas las etapas del viaje del Journey dentro de la organización, previo y también de manera posterior a la misma. Y en relación a las mediciones, Pauli, sobre cada una de las etapas, ¿nos contarías un poquito cómo vienen las organizaciones? Claro, bueno, como bien decía Dani, la importancia de medir cada una de estas etapas y tener un feedback nos va a permitir hacer foco y tomar acción en aquellas cosas que podemos mejorar. De hecho, las organizaciones que tienen colaboradores altamente comprometidos, un 69% nos dijeron que medían una o todas las etapas del Journey Map, lo cual pone en evidencia esto de la importancia de poder ir monitoreando y haciendo a modo de dinámico esto de transformar, realimentar el Journey y poder corregir aquellas cosas que deben mejorar y potenciar las que vienen funcionando bien. Bueno, y si bien vemos que es relevante, nos encontramos con algo que hoy pasa en las organizaciones y es que nos dicen que la gestión de People Experience solo un 20% es efectiva y eficiente. Tenemos un 47% que dice que es deficiente y un 27% que directamente no lo gestionan. Y uno de los motivos por los cuales puede ser que esto esté pasando es por la tecnología o las herramientas que están utilizando para gestionarlo. En nuestra investigación encontramos que un 19%, tan solo un 19% utiliza una plataforma específica y con las ventajas que esto tiene el uso de plataformas específicas. Y además encontramos un dato también relevante, es que dentro de lo que es la experiencia de sus colaboradores, no están tomando en cuenta la voz de ellos, es decir, que no están realizando encuestas, un 13% no lo hace. Así que a repensar esto y quizás planificar dónde podemos hacer foco y poder implementar estas encuestas. Bueno, como les decía, algunos de los beneficios, bueno, volvamos a las organizaciones que están altamente comprometidas con sus colaboradores y sus colaboradores eligen trabajar en ellas. Nos encontramos un factor en común y es que un 76% usaba plataformas especializadas para medir toda la experiencia de sus colaboradores. Y ahora yo los voy a invitar a ustedes a que también participen de nuestras investigaciones y que tengan en primera persona esta experiencia de utilizar una plataforma especializada en lo que es People Experience. Así que en el chat les vamos a dejar un link a nuestra encuesta de bienestar a propósito de lo que mencionaba hace un momento una de las preguntas y la relevancia que esto tiene entre identificar cómo los colaboradores lo percibimos y cuál es nuestra prioridad, cómo lo estamos viviendo y bueno, de ahí empezar a trabajar las experiencias que podemos ofrecerles. Y finalmente otro dato súper interesante fue que en común estas organizaciones exitosas, un 79% nos dijeron que comparten los resultados en tiempo real con sus líderes. Lo importante de incluirlos, esto que Dani mencionaba desde el principio en el armado de esta célula, es un trabajo en equipo. Las organizaciones están compuestas por personas, entonces tengamos en cuenta la voz de todos ellos. Y bueno, acá me voy a meter en un poquito lo que hablaba Dani en incluir este equipo y por qué tan importante incluir a People Analytics en la mesa, porque, como decíamos, generamos información, muchísima cantidad de datos,
muchísimas, digamos, respuestas, pero ¿qué hacemos con esto? ¿A dónde lo llevamos? Si no lo podemos orientar hacia un objetivo y vincularlo a la organización, la verdad que estamos desaprovechando y perdiéndole todo digamos, lo rico de lo que estamos haciendo y de todo el trabajo que hay detrás. Y algo que nos pasó es que en nuestra investigación encontramos que 1 de cada 4 líderes nos dijeron que no tienen un equipo de People Analytics. Y si bien decimos que es relevante, no necesitan siempre tener un solo equipo, sino que a veces se trata de un trabajo interdepartamental, con otros, apoyarse con el equipo de la organización que trabaje Analytics, involucrar una consultora, o pueden también en sí formarse y aprender algo para ir orientando. Algo que les proponemos desde Slick, a mí me parece muy lindo este modelo, porque abarca estas 4 esferas o las 4 S, en las cuales People Analytics utiliza la ciencia para saber qué es lo que está sucediendo hoy a nivel mundial, el estado del arte, el famoso estado del arte, poder hacer un diseño de qué es lo que vamos a medir, con qué objetivo estamos midiendo esto, qué camino tenemos que seguir, nos conviene más un focus group, una encuesta, o quizás nos conviene hacer una entrevista. Después, esta información, asociarla y vincularla a la estrategia del negocio, a lo que hoy queremos, hacia dónde queremos ir como organización. Y después 2 patas muy importantes de lo que es People Analytics: la parte de sistemas. No necesitamos saber todo, ni tener todo el paquete de sistemas, pero sí saber que en el mercado existe infinidad de herramientas y plataformas y demás que nos facilitan. Entre ellas están lenguajes de programación, herramientas de visualización y demás. Y finalmente, yo sé que a muchos me pasa muy seguido que me dicen la estadística y recursos humanos es como que no, pero la verdad es que hoy en día sirve muchísimo poder incluir y traer a la mesa que los análisis que nosotros vamos haciendo se basan en datos y con análisis estadísticos que nos marcan confiabilidad, validez a estos resultados. Bueno, y con esto la verdad que ha sido un gusto poder mostrarles todo esto que hablamos de la experiencia, el journey, la medición, pero ahora vamos a vivirlo y a escucharlo de primera mano, y quiero invitar ahí a Marcos a que nos cuente su experiencia y bueno, también que nos puedan ustedes dejar preguntas para que la podamos responder, sea ahora o después vía mail. Hola, ¿cómo están? Espero que todo muy bien, que hayan disfrutado también lo que contó Dani y lo que contó Pau. Para mí un gusto ser parte de este espacio, así que nada, agradecerles la invitación principalmente. Un placer, Marcos, tenerte aquí. Bueno, como decían Paul y Dani anteriormente, hicimos un repaso general de lo que es el framework, y la idea es que en los próximos videos vamos a estar profundizando en cada uno. Nos preguntaron sobre arquetipos, nos preguntaron sobre cómo sería el armado de la célula de People Experience, así que, bueno, tenemos muchos videos por delante, así que vamos a ir trabajando sobre cada uno de ellos. Bueno, nos quedó poco tiempo con Marcos. Probablemente le vamos a proponer a Marcos que hagamos un vivo exclusivo con él, pero bueno, vamos a aprovechar estos últimos minutos que nos quedan. Bueno, Marcos, no sé si querés contarnos un poquito sobre vos, tu experiencia en HR, en Employee Experience bueno, y la compañía donde estás, ¿no? Bien, bueno, les cuento rápidamente. Digo, yo estoy en pareja con Clary, soy papá de Renato, soy licenciado en Relaciones Laborales. En Telecom trabajo desde el 2004, arranqué con áreas del negocio y después por diferentes áreas de capital humano, como dijo ese, donde son compensaciones, relaciones laborales, VP del negocio masivo, VP del negocio corporativo, y del 2018 en áreas relacionadas con el diseño y el desarrollo de experiencias. Después, para contarles un poquito brevemente lo que es Telecom, es una compañía, digo, para dar un poco de contexto, es una compañía de más de 22.500 colaboradores en forma directa.
Tenemos 29 millones de clientes a lo largo y a lo ancho de todo el país, de telefonía fija, móvil, internet y televisión paga. Conectamos con 4G a más de 1.900 localidades de todo el país, y esto lo hacemos con nuestra red de fibra óptica de 75.000 kilómetros dentro de la Argentina. Wow. Y hoy, digo, actualmente seguimos evolucionando y tenemos el objetivo de transformar la experiencia digital de nuestros clientes. Así que es un poco resumido qué es Telecom y quién soy yo. Bueno, muy interesante ambas. Bueno, Marcos, ¿querés contarnos un poco, en función de lo que estuvimos hablando, cómo fue el proceso de armado del equipo o de la célula de People Experience, que es una de las preguntas que nos hicieron? Y bueno, ¿y cómo nace la necesidad de empezar a trabajar la experiencia de los empleados, ¿no? Bien. Para arrancar, ¿cómo nace? Digo, entendiendo que estamos en un contexto y en un cambio de paradigma, donde, y Dani lo fue explicando también claramente, donde no podemos seguir trabajando en silos, no podemos tener una mirada miope de llego hasta donde yo miro y si lo hago bien está ok, sino que tenemos que tener una mirada holística de lo que pasa dentro de la organización, y cuando miramos las experiencias, dentro de una experiencia puede haber N cantidad de procesos, N cantidad de áreas involucradas, y todos somos responsables del end-to-end de la experiencia, con lo cual trabajar en esas células de trabajo, en equipos multidisciplinarios, con foco en mejorar la experiencia, es fundamental. Por otro lado, hay que dejar de tener esta mirada de forma masiva, es decir, che, todo es para, la propuesta de valor es para todos igual, por ejemplo. Tenemos que ir a la personalización, entender que las motivaciones, las necesidades de las personas son distintas. Todos nosotros somos distintos y tenemos motivaciones distintas, como fue explicando también Dani y Pau con los datos, y hacer foco en lo que realmente le interesa a las personas para tener una propuesta de valor diferencial dentro de la compañía. Por otro lado, tenemos que cambiar ese modelo, digo, de escucha pasiva, o de nosotros sabemos lo que quiere la gente, y empezar a tener esa escucha activa, esta voz que veníamos comentando al principio de la charla, Sí, sí. de que es clave escuchar a la gente, poder entender y recopilar a través de diferentes herramientas qué es realmente lo que piensa y cómo lo piensa. En este contexto es donde también surge esta necesidad de un área que mire y desarrolle las experiencias, ¿no? Claro. Y para trabajar el equipo, obviamente lo que tuvimos que hacer es sentarnos a pensar digamos, en qué contexto estábamos, primero, y segundo, de qué manera podíamos abarcar las diferentes experiencias que teníamos dentro de la compañía. Digo, si nos preguntan qué es experiencia de los colaboradores, y es todo. Todo lo que pasa dentro de la organización es experiencia. Entonces, definir un framework de experiencia, definir una prioridad de laburo de experiencia, una prioridad de trabajo de experiencia. Digo, no podemos ir por todo al mismo tiempo, porque en definitiva los esfuerzos no somos eficientes, nuestro time to market se desdibuja. Entonces, trabajar con agilidad, trabajar haciendo foco y sinergia en las necesidades puntuales y específicas de un journey, de un arquetipo, por ejemplo, o de una población específica, es arrancar para poder entender qué es lo que está pasando y cómo también apalancarse en los datos, ¿no? Esto que contaba Pauli de trabajar con un equipo de People Analytics es fundamental para tener una trazabilidad de lo que va pasando en la organización. No solamente lo que pasa en el momento actual, sino lo que pasa a lo largo del tiempo. Tal cual, tal cual. Excelente, Marcos. ¿Y por qué etapa comenzaron a trabajar en el momento que dijeron, bueno, vamos a empezar a trabajar en el Journey Map? Y esto que decías vos de no atacar y empezar a construir todo el Journey Map, sino empezar por etapas. ¿Y quiénes estuvieron involucrados en ese proceso de armado? Bien, para empezar, arrancamos, y yendo a algún caso práctico,
por una cuestión con el onboarding, el reclutamiento y onboarding. ¿Por qué? Porque en definitiva, digo, para dar un poco más de contexto, la compañía se fusionó en el 2018 y obviamente había personas que estaban pasando por procesos de selección distinta y ingresando a la compañía, y era súper importante poder homogeneizar y ser claro con el mensaje de a qué compañía estaban ingresando, qué era lo que les ofrecíamos y hacia dónde íbamos, para dar claridad en el mensaje. Con lo cual, ahí tuvimos, y para ir a la parte de equipo, nos juntamos todas las áreas involucradas dentro de lo que tiene que ver con el onboarding. No el onboarding como llamado, como inducción, sino desde el momento que la persona queda seleccionada hasta los 90 días, ¿no? Donde tiene contacto con payroll, con administración de personal, con aprendizaje o capacitación o formación, con el líder, contacto con el equipo. Digo, hay un entendimiento de a qué organización ingresa. Digo, hay un montón de cuestiones que se unen y que hay que trabajar haciendo sinergia, porque en definitiva, si se trabaja aisladamente, el resultado es bastante más pobre de trabajar en un espacio donde todas las áreas estén involucradas y todas tengan la conciencia de que la experiencia depende de todas las áreas, no solamente de una en particular. Tal cual, tal cual. Sí, 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 genial, genial. Bien, ¿y qué técnicas utilizaron para recolectar información y poder armar esta etapa del journey que era la inducción? Bien, trabajamos con distintas maneras, ¿no? Por un lado, una introspección de todos los equipos, donde pusimos en común qué es lo que estaba pasando hoy, cómo se vivía y cuáles eran las dificultades. En paralelo, trabajamos con Focus Group, con los ingresos de los últimos tres meses a la compañía, para entender y preguntarles qué era lo que le pasaba durante ese proceso, cuáles eran los puntos, las fortalezas, cuáles eran los pain o los dolores que vivieron durante toda esa experiencia. Por otro lado, también trabajamos con encuestas, una vez que definimos todo lo que tiene que ver con cada uno de los momentos, con encuestas que nos permitan entender cuál es la importancia de cada momento, para saber dónde hacer foco, ¿no? Porque en definitiva, para trabajar tenemos un montón, pero lo importante y lo que es fundamental, tener un equipo de People Analytics como socio estratégico, es poder identificar cuáles son los momentos más importantes y hacer foco para trabajar sobre esos momentos, entendiendo que puede haber un gap entre la experiencia y la importancia que le da a la gente, ¿no? Entonces, fue como un trabajo multidimensional, con diferentes herramientas que obviamente confluyeron en una cuestión única, ¿no? Que es el onboarding. Claro, 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 claro. Sí, sí. Bueno, entonces, claro, súper importante esto de que no se arma solo desde HR, ¿no? No. Sino que es algo que, porque al fin y al cabo se está creando para las personas, ¿no? Para los colaboradores, por lo cual, sin la voz de ellos y sin entender qué es lo que realmente esperan, qué los motiva, es como que no tiene tanto sentido construir algo sin ellos, ¿no? Si es para ellos, al fin y al cabo. Fundamental el networking, fundamental. Y obviamente lo que hay que tener en cuenta es, digo, no es un camino de rosas, porque en definitiva somos personas y tenemos que entender que tenemos que trabajar en equipo para el bien de la organización, ¿no? En definitiva, todos los que somos parte de la organización queremos pasarla bien, queremos disfrutar del laburo que hacemos, del trabajo que hacemos, y para eso está bueno poder pensar en las experiencias que vivimos y qué nos pasan, pero no solamente desde la percepción de capital humano, ¿no? Sino del dato. Y hay un dicho que dice, dato mata relato, y es fundamental porque en definitiva tener datos, crear datos, analizar esa información, trabajar sobre los insights, trabajar sobre iniciativas que mejoren esa experiencia, haciendo foco, repito, en lo que la gente realmente valora, eso ayuda mucho a empezar a eliminar el relato. Digo, siempre vamos a tener que mejorar,
pero cuando vamos trabajando sobre los puntos importantes, nos ayuda también a hacer foco y principalmente sinergia de los equipos para saber dónde trabajar. Tal cual, tal cual. Sí, 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 sí. Bueno, y es algo lo que en lo que en HR siempre nos costó contar, ¿no? Con datos para poder de alguna manera mostrar cómo lo que estamos haciendo tiene sentido y también cómo plantear lo que queremos hacer fundado en datos, ¿no? Por eso que People Analytics se volvió algo tan importante y toda la tecnología que eso acompaña para poder tomar datos, tomar decisiones basadas en datos, ¿no? Sí, tener una plataforma que colabore con la unificación de los datos, un data warehouse, digo, poder empezar a cruzar la información, entender si los diferentes arquetipos pueden o no compartir ciertas cuestiones. Hay un montón de cosas que te permite la utilización de la tecnología y el análisis de los datos. La realidad que da para hablar muchísimo, pero tampoco, digo, no me quiero extender y quiero que seamos también justos con el tiempo para no pasarnos demasiado. Tal cual. Bueno, Marcos, nada, la verdad es que hubiese sido para charlar mucho más, así que nada, después tuvimos conversaciones muy largas con Marcos antes de este webinar, así que nos sobraría tiempo para hablar con él. Pero bueno, lo vamos a dejar para un próximo vivo. Como les dijimos, la idea es a partir de julio empezar a hacer un vivo semanal en donde vamos a ir profundizando en estos temas, que la verdad es que es algo súper amplio. Así que bueno, Marcos, muchísimas gracias por compartirnos en estos minutos tu experiencia y bueno, ya vamos a hacer uno más, un poco más profundo. Excelente, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muchísimas gracias a todos los que están participando de este espacio, ¿no? Que en definitiva entiendo que nos apasiona a todos poder lograr trabajar sobre experiencias y que todos quieran venir a trabajar a nuestras organizaciones. Así que gracias. Excelente, Marcos, buenísimo. Bueno, ahí me están diciendo, ya me están corriendo con el tiempo, nuestro equipo que está detrás de escena, y lanzaron una encuesta, ¿no? Sí, ahí primero gracias, Marcos, encantada siempre de escucharte y a todos los que participaron. Les debió haber llegado una notificación para invitarlos a participar de esta encuesta. Y bueno, nada, ahí estamos ya sobre el tiempo, creo. Sí, me están bombardeando mensajes. Nos tienen ahí cortitos. Pero bueno, un gusto realmente escucharles y compartir con ustedes siempre. Bueno, excelente. De mi parte, muchísimas gracias a todos también por sumarse. Feliz de que se sumen a esta movida. Muchísimas gracias, Marcos. Es súper enriquecedor escuchar cómo todo esto que hablamos conceptualmente se implementa y cómo se ven los resultados, ¿sí?